Bueno, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo podcast que se llama De Ficciones. Yo soy Cuau del blog Café Anime Live y el día de hoy vamos a hablar de la ciencia ficción en México, sus espacios dentro del arte y la oportunidad para el desarrollo personal de los artistas dedicados a este tipo de géneros. El día de hoy me acompaña un artista plástico llamado Raúl Cruz Figueroa, mejor conocido como Racrufi. Así que le cederé el micrófono y dejaré que él se presente y nos hable un poco de su persona. Hola, pues buenas tardes, muchas gracias por considerar la posibilidad de platicar de este tema que puede ser tan amplio como uno quiera. Y bueno, pues bienvenidos, vamos a intentar intercambiar puntos de vista y opiniones de este tema. Muy bien, empecemos hablando un poco sobre Raúl Cruz Figueroa. ¿Quién es Raúl Cruz Figueroa? ¿A qué se dedica? ¿Qué estudió? ¿Qué es lo que hace? Bueno, mira, me gusta decir que soy ilustrador, que es lo que me he dedicado toda mi vida, pero con una incursión en las artes plásticas con una finalidad muy concreta. Yo he sido ilustrador desde hace ya algunos años, más de 30 años, y la labor del ilustrador es justamente, como dice su nombre, elaborar ilustraciones, imágenes. Ahora de pronto ya se ha derivado con otros nombres, infografías y distintos nombres, pero en realidad es ilustración que básicamente se trabaja en el área comercial. Pues muy bien, bueno, en sus obras nosotros notamos algo muy característico, que es pues la influencia de dos elementos. Uno, la ciencia ficción, y dos, los motivos prehispánicos. ¿Nos podría platicar un poco por qué esta fascinación con ambas cosas y cómo se le ocurrió combinarlas? ¿Por qué retomar aspectos prehispánicos y combinarlos con cosas de ciencia ficción? Pues la ciencia ficción, que es un género que nos gusta a mucha gente, pues yo no era la excepción de niño y me gustaba, como a muchos niños, pues hacer robots, hacer naves, hacer ese tipo de cosas. Y siempre los hice con la intención de que fueran originales. Cuando empezaba esto, ni siquiera de manera profesional, sino cuando era adolescente y mostraba estos trabajos, la reacción de la gente siempre era la misma. Si era un robot, por ejemplo, inmediatamente lo relacionaban con lo que estuviera de moda en ese momento. Por ejemplo, si fuera ahorita, dirían, pues es un Robocop o es un Iron Man. Entonces me di cuenta que las referencias de la gente tenían que ver mucho con lo que veían en ese momento. Star Wars entonces, por ejemplo. Y dije, bueno, pues tengo que hacer algo que tenga una identidad propia, que cuando vean las imágenes, pues inmediatamente se den cuenta que no fueron tomadas de ninguna película, de ningún lado. Y como me gusta mucho también, pues como es obvio, la historia del país y todas estas culturas prehispánicas y el arte sobre todo, bueno, pues un día se me ocurrió hacer una cabeza de Quetzalcóatl de las que están en Teotihuacán en forma de nave espacial. Así fue la primera imagen y así se me ocurrió después un robot con características de guerrero águila, como los aztecas o como nos los han mostrado que fueron los aztecas, etc. Y así fue como nació. Una idea fue llevando la otra y hasta la fecha ya llevo algunos años generando ideas con estos temas que además pues son muy ricos. Podría yo hacer toda la vida ideas de ese tipo. Entonces, como artista plástico, ¿qué tan difícil es lograr tener éxito? ¿Qué tan difícil es lograr destacar, lograr desarrollarse a nivel profesional en esto que es la ilustración y todo lo que usted hace en un país como el nuestro? Como platicaba yo hace un rato, hay dos caminos que yo he seguido y que los dos han tenido sus variantes como para considerar que han sido positivos o que han sido fructíferos. Originalmente yo quería ser un ilustrador de ciencia ficción. Y cuando empecé, tenía yo, 22, 23 años, tenía la equivocada idea de que podría desarrollar muchos proyectos de ciencia ficción. Sin embargo, cuando llegaba a las editoriales y proponía, a las editoriales o a las distintas empresas y proponía cuestiones de ciencia ficción, me di cuenta que era un tema que nadie abordaba en México de manera original. Entonces me empezaron yo empezaba a mostrar mis trabajos de ilustración, les gustaba, pero me encargaban cosas que no tenían que ver con eso. Me encargaban ilustraciones comerciales, para portadas, para productos, para otro tipo de cosas. Se fue derivando en esa área comercial
Y bueno, pues por ahí venía el trabajo. Pero en el área de la ciencia ficción, pues no había absolutamente nada. Entonces yo lo seguía haciendo de cualquier manera, que creo que a lo largo de los años me he dado cuenta que pues fue quizás una buena decisión el estar haciendo obra, aunque no hubiera ningún mercado, aunque nadie me pagara. Y poco a poco empezaron a generarse sobre todo eventos como la famosa MESIF, donde ya era un escaparate donde se podría mostrar algún trabajo. Y por el área de la publicidad, pues yo seguí trabajando y cada vez tendría más clientes y poco a poco iba ahí subiendo un escaloncito, pero tratando de llevar las dos cosas. Entonces sí es un poco difícil, tocando muchas puertas, tanto de un lado de la publicidad como del lado de la ciencia ficción. Así fue más o menos. Bueno, ya nos platicó que fue difícil para usted, pero bueno, eso desde el lado del artista. Desde el lado del consumidor, de la sociedad, ¿cómo es percibido, en su opinión, en todos estos años de carrera, cómo es percibido por el público el arte? ¿Lo consumen, lo entienden, les gusta o simplemente por la educación de nuestro país, pues no es algo que llame mucho la atención? El arte es todo un tema que se puede también desglosar en muchas áreas, pero yo creo que la gente en general, los humanos podríamos decir, tenemos la capacidad de apreciar el arte. Hay ciertas características de una obra de cualquier tipo, no solo pictórica, musical, escrita, danza, no sé, que percibimos las personas, aunque no tengamos conocimiento, aunque no tengamos la cultura, nos gusta. Sin embargo, en este campo de las imágenes o de la plástica de la ciencia ficción, hay muchos campos, hay muchas vertientes. Hay el área que de notoriedad a este trabajo, que es la identidad, por lo menos lo que yo creo, que si la gente puede ver ciencia ficción en la televisión, en el cine, en las revistas, pero si de pronto ve, hablando específicamente de los mexicanos, si ven un robot y de fondo el Monumento a la Revolución, inmediatamente hay una identificación como mexicano. Muy bien, continuando con esto del arte, ¿qué otros artistas conoce usted o ha conocido a lo largo de su carrera que también se dediquen a abordar la temática de la ciencia ficción, independientemente si sea arte plástico o literatura o cine, de cualquier arte, pero cuya temática ellos la retomen de la ciencia ficción? Pues no conozco mucha gente en México, ¿eh? En México hay muchas personas que se dedican a hacer arte, pero específicamente de ciencia ficción no conozco muchos. Sé que hay por ahí algunos cómics, sé que hay por ahí algunos intentos, pero lo que yo hago, aunque se relaciona con los cómics, pues no es cómic. Aunque me invitan a eventos de cómic, pues yo no hago cómic. Entonces desconozco si alguien hace algo. Me encantaría saber que alguien está haciendo algún intento en México de ciencia ficción, cómic o lo que sea, películas. Sé que ha habido por ahí algunas 2 o 3 películas de ciencia ficción. No conozco personalmente quien las ha hecho. Sería muy bueno en algún momento como conocerse. Me ha tocado conocer gente que se ha dedicado a hacer ciencia ficción desde hace muchos años, pero no mexicanos. Por ejemplo, cuando yo empecé con el gusto de estas ilustraciones, hay un artista que en los años 80 era muy conocido, que se llama Boris Vallejo, entre otros, pero él fue muy conocido en México porque llegaron libros de él a México. Él es un peruano que vive en Nueva York. Y bueno, pues todos lo admiramos y todos seguimos su obra, aunque él es más figurativo, menos ciencia ficción, él es más fantasía, más guerreros, más vikingos, más ese tipo de cosas. Pero bueno, por ejemplo, con él sí he platicado, con él tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado, justamente apenas, en persona, y 2 o 3 artistas fuera de México que se dedican a la ciencia ficción y que hacen un trabajo más profesional, porque hay un mercado más grande, ¿no? Que ese es otro tema. Pero en México hay muy pocos intentos, entonces no puedo conocer todavía a alguien que haga algo y que proponga cosas que pesen, digamos, ¿no? Y bueno, viendo que prácticamente no hay gente que se dedique a hacer obras artísticas de ciencia ficción, ¿tiene que ver el hecho de que una pieza artística de ciencia ficción se valore distinto? Es decir, sus obras en algún momento han sido pues menos valoradas que otro tipo de pinturas por el hecho de que son ficción, de que son fantasía, de que tienen estos elementos pues ficticios muy de la cultura pop, muy que a lo mejor no muchos consideran como ese arte puro y estricto, ¿no? Sino que se va a otros elementos más fantásticos. ¿Eso ha
pues denigrado de alguna manera la valoración que la gente tiene de su obra o de cualquier obra solo por ser ciencia ficción? Bueno, ese es un tema muy interesante porque yo no sé si el valor que le den es menor o mayor, pero sí sé que es distinto. El valor que le da, por ejemplo, la gente que se dedica a vender arte plástico, sobre todo la gente más tradicionalista en galerías, por ejemplo, o en subastas, donde la gran mayoría de los vendedores o de los corredores de arte buscan firmas famosas. A veces ni siquiera importa si la obra es buena o no, sino la firma famosa, no sé, ya sabemos, desde los Fridas o los Tamayos, todos estos, ¿no? Y en esta intención a veces desmedida de elevar los precios o de tener ganancias estratosféricas, pues van haciendo a un lado las nuevas propuestas, que hay muchísimas, no nada más estas de ciencia ficción, sino hay muchas. Y entonces cuando llegas y muestras tu trabajo, inmediatamente hay una reacción como de sorpresa, y también no sé si sea una reacción como negativa, pero sí sé que de pronto no les interesa mucho, pero es como un círculo, porque no les interesa porque no visualizan que hay un gran mercado, y ese mercado en realidad no nace porque ellos no muestran esos trabajos. Hay mucha gente que le gusta la ciencia ficción, dispuesta a pagar por una obra de ciencia ficción como una obra plástica, no como una postal que te cueste 20 pesos, sino pagar miles de pesos o dólares incluso. En otros países, en Estados Unidos, hay mercados muy grandes de ciencia ficción. En México, yo podría asegurar que hay compradores potenciales con capacidad económica para comprar obra de ciencia ficción, pero no la conocen. Y este tipo de personas también pues solo se basan en lo que ven en las galerías, porque son parte de un medio social en el que no se van a ir a meter a otro lado. Entonces es un círculo que hay que completar para que unos conozcan. Como una especie de círculo vicioso entre que el arte no se muestra porque quienes la venden pues no creen que sea redituable. No visualizan el mercado. Y la gente no la consume precisamente porque no hay quien dé la oportunidad de mostrar este tipo de obras. Exactamente. Y además hay otros factores, hay factores sociales, hay factores económicos. Desafortunadamente en México hay un fenómeno social que tristemente da más crédito a lo que viene de fuera. Y entonces si alguien que venga de fuera de México muestra una obra distinta, tiene más atención que si tú como mexicano propones algo nuevo, pero por el simple hecho de ser mexicano ya no tienes la misma atención. Entonces parece que tiene que suceder esa fórmula que cae en lo absurdo de que te tienes que ir del país, salir, tener un cierto éxito y luego regresar para que entonces se considere que tu trabajo vale la pena. Es lo que ha pasado con los cineastas, ¿no? Ahorita que ya están ganando el Oscar, ¿no? Guillermo del Toro, Cuarón, todos ellos, ya llegaron, tuvieron éxito allá, y hasta que tienen éxito allá es cuando, no, sí son mexicanos, el logro mexicano, ¿no? Todos nos colgamos de ese logro, siendo que aquí en el país pues no se les dio la oportunidad, ¿no? Sí. Y por eso pues muchos terminan yéndose a otros lados. Sí, es todo un fenómeno social digno de estudio. Yo no sé si me encantaría saber si hay alguien profesional en el área del comportamiento social. Ya empezó a hacer un análisis y un estudio documentado del por qué en México pasa eso. Todos tenemos como que una idea general, pero sería muy bueno que alguien la documentara en un libro, en un estudio, en un documental, el por qué los mexicanos siempre tenemos esa idea de que lo bueno tiene que venir de afuera y no nos visualizamos como triunfadores. Y viene, aunque suene trillado, aunque sea un lugar común, viene desde la conquista. Viene desde el hecho de saber que si tienes ciertas características físicas, ya con eso, entonces seguramente sabes más que nosotros. Si eres, no sé, con cierto color de piel, con cierto color de ojos, con cierto apellido extranjero. Como que el estigma mexicano te limita a que no vas a ser tan bueno como el extranjero, ¿no? Sí. Si eres... Digo, tú lo ves en todos lados, en los medios. Hay programas de televisión donde abordan temas importantes, no sé, sociales, de la familia. Y tú ves a los especialistas y parece que fueron a escogerlos de cierto sector nada más, cuando yo digo, bueno, que en la UNAM, en el Poli, no hay lugar, aunque no llenen los requisitos físicos de la televisión, pero se trata de que sepan del tema, no de que se vean bonitos en la televisión. Entonces es un fenómeno muy, muy, muy grande que, aunque no lo parezca, nos afecta y cierra las puertas a mucho talento nacional. Y bueno, siguiendo un poco con esta línea, su trabajo
cómo ha sido valorado en México con diferencia del extranjero. Sé que ha expuesto en Nueva York, me parece. Entonces, ¿cómo ve usted la diferencia entre la valoración de su obra aquí en su país y la valoración de su obra en otro lugar, en otro país? Mira, la valoración por parte de la gente común en México, ha sido muy favorable, porque quiero pensar que estamos tan lejanos de ser reconocidos nosotros mismos, que cuando tú les presentas una propuesta gráfica de ciencia ficción donde está un lugar que tú conoces, como el centro de la ciudad, como el Zócalo, como el Ángel de la Independencia, la gente se siente tomada en cuenta como mexicana. Yo siento, me da la impresión, y me lo han dicho, que qué bueno que se haga esas propuestas de ciencia ficción donde seamos nosotros y estos escenarios, o sea, tenemos un valor, ¿no? Y eso por parte de la gente. Pero por parte de instituciones, yo por ahí me acerqué alguna vez a ver si me ayudaban a publicar mi libro, por parte de autoridades o por parte de gente o de grupos de personas que podrían apoyar esto, ahí ya no. Ahí ya viene un obstáculo que tiene que ver, creo yo, por el hecho de que no hay una verdadera pasión por generar arte o generar cosas propias culturales, sino que a veces hay personas que están en su puesto pues por el dinero y van a estar 3 años y después se van a ir y entonces no les importa realmente. Quieren aprovechar el tiempo. Quieren aprovechar. Y así, hay muchas cosas, hay muchos lugares, hasta el hecho de que, si repito lo que decía, ¿no? Si te ven como alguien nacional, pues entonces automáticamente el interés por esa propuesta baja totalmente. Es algo muy, muy, muy curioso. Eso en el país. Ajá. Y en el extranjero ha sido bien recibido, no tampoco algo como maravilloso, como lo máximo, porque fuera de México, en los mercados que yo he intentado llevar esto, que es sobre todo en el mercado de Estados Unidos, ha sido bien aceptado, pero por otro lado hay mucha competencia y hay mucha gente muy buena en lo que hace. De manera que lo aceptan, se hacen algunas cosas, se hacen por ahí algunas publicaciones, se forma parte de algunas exposiciones, pero tampoco es algo que fuera como muy destacable sobre ese mercado. O sea, digamos, yo me considero que estoy en el mercado de la ciencia ficción en Estados Unidos, pero no como lo máximo del mercado, ¿no? Entonces, digo, ahí vamos poco a poco. Me han invitado a exponer, me han invitado a varios lugares allá, de aquel lado, y el valor es totalmente distinto, ¿no? El valor es de otra forma. Y bueno, retomando un poco el tipo de temáticas y estéticas de sus obras, ¿cree que sea precisamente eso, el anclar sus obras a elementos en los que los mexicanos nos identificamos directamente, como los monumentos, como el legado prehispánico? Digo, yo como arqueólogo, cuando conocí su obra, pues fue como que la fusión perfecta de lo que a mí me gustaba, ¿no? La ciencia ficción, esos elementos futuristas, robóticos, y por otra parte, pues lo prehispánico, ¿no? Las pirámides, los olmecas, todas esas cosas, era una fusión. Yo, digamos que en mi experiencia de fan de ciencia ficción, pues siempre traté de ver cómo podía hacerse una ciencia ficción realmente mexicana, sin que pareciera como un libro de la SEP, ¿no? Así que fuera como que te queremos meter la cultura a fuerzas, y entonces esa ciencia ficción que tú buscas como para distraerte, como que te ayude a imaginar otros mundos o algo así, pues dejaba de ser divertido. Entonces, cuando conozco su obra, cuando me entero de ella, pues era como que la fusión perfecta de lo que yo personalmente buscaba. Creo que esa es una clave para que la ciencia ficción mexicana sea más apreciada por el propio mexicano, anclarla en algo en lo que sabe que se va a identificar, en algo en lo que ve como propio. Además, bueno, digamos, las obras de ciencia ficción extranjeras pues vienen ya con un trabajo de fórmula un poco más general, a un público más amplio, como las películas y todo eso, pero para hacer una ciencia ficción mexicana que realmente atraiga a los mexicanos, ¿cree que esa puede ser una opción, la de anclarlo a elementos que nos identifican como nación? No debería, pero sí funciona. O sea, la ciencia ficción nacional, la ciencia ficción que pudiéramos considerar mexicana, no necesariamente tiene que ver con lo prehispánico, no necesariamente tiene que ver o tendría que ver con un sello nacional, digamos. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a que viene de fuera la ciencia ficción,
que hay que agregarle un punto, un elemento, como fue en mi caso personal, para que la gente aprecie que no viene de fuera. Porque en realidad yo creo que hay mucha gente que hace, o no creo, sé que hay gente que hace ciencia ficción, quizás en el lado más de la literatura que de lo gráfico, que ese es un tema también muy importante, pero no tiene por qué ser un trabajo tan estrictamente nacional en lo estético, en lo gráfico. Pero para empezar, creo que es un buen camino para que la gente diga, miren cómo podemos tener nuestra propia ciencia ficción. Y ya después, cuando se ganara un sello personal o nacional, entonces sí que cada quien lo haga como quiera, y no necesariamente que tenga que ver con aztecas y con la cultura prehispánica. Pero a mí, yo no le veo otra fórmula más que forzarnos a visualizarnos a nosotros mismos como potenciales creadores de ciencia ficción nacional, sin depender de otros y sin que otros nos llenen los espacios y los ojos de otra ciencia ficción muy buena también, pero que ocupa espacios y que ya no damos pie a lo propio, nada más aceptamos lo de fuera. Ahora, hablando un poco más en cuestión de la definición de arte, lo que hace de sus obras o de obras de otros artistas que sean arte es, no sé, la técnica, que sea una escultura, que sea una pintura, o la temática propia de la ciencia ficción aporta un elemento artístico. No sé si me explico. Es decir, vemos una pintura puede ser de cualquier tema y es arte. Pero una pintura cuya temática sea de ciencia ficción, ¿qué es lo que lo hace arte? El hecho de que sea una pintura, un óleo sobre tela o algo así, o el hecho de plasmar un elemento ficticio como los temas que usted aborda. Bueno, en realidad una obra pictórica o una obra escultórica o cualquier tipo de obra plástica, la intencionalidad con la que se hace, independientemente de la técnica, la intencionalidad y el acabado final ya la define como una obra de arte. Que el definir arte pues también es muy ambiguo, pero en realidad una obra como tal, no, independientemente del tema que aborde, ya puede considerarse una obra de arte. Sin embargo, en mi caso personal, pienso que puedes mandar un mensaje o provocar la imaginación de la gente a través de una obra que, además de que se pueda considerar pictórica, porque por ejemplo tú puedes pintar un paisaje y el paisaje per se puede ser muy, muy atractivo por sí solo, sin que tenga ningún elemento, pero si además a ese paisaje tú le agregas un detalle de fantasía, entonces ya no solo es el gozo de apreciar un paisaje bonito, que lo apreciamos por naturaleza, sino que además ya empuja a imaginar por qué ese elemento extraño está ahí, de ciencia ficción o de fantasía. Tú puedes poner, como en el caso del surrealismo, por ejemplo, puede haber un paisaje muy bonito, pero si en ese paisaje de unas montañas y un lago y los reflejos y el cielo y las nubes pones, por poner un ejemplo, una piedra flotando, ya ese elemento da pie a que no solo goces de la obra plástica, sino que además empieces a imaginar por qué está ese elemento ahí. En la ciencia ficción, como en otros campos, es más o menos lo mismo. Yo podría dedicarme a hacer paisajes con una fórmula ya comprobada de que van a gustar. Cascadas, bosques, cualquier tipo, o bodegones, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, si tú a cualquiera de esos elementos, cualquiera de esas obras, le agregas ese toque especial, pues ya pueden considerarse como parte de otro género, provoca otro tipo de cosas y le da otro estatus o otra definición a la simple obra de arte con un elemento extra. O sea, no, una cosa no tiene que ver con la otra, ni una define con la otra, a la otra, pero es como tratar de darle un extra a algo que podría ser solo un cuadro. Muy bien, y ahora retomando algo que dijo hace un momento, que decíamos, hay en México pues más escritores de obras de ciencia ficción, pero ¿qué tanto o por qué hay tan poco en otros ámbitos como el suyo, como es la ilustración? No lo sé, yo también me pregunto por qué. Yo creo que la literatura es una disciplina que tiene mucho más arraigo, no sé si solo en México, seguramente en otros países, pero la literatura como tal está mucho más arraigada como arte en México, al grado de que a los escritores, y de pronto, y perdón si me oigo un poco mal, pero de pronto los escritores, por el simple hecho de escribir un libro,
ya se les considera como seres de otro nivel, ¿no? Aunque también hay calidades. Sin embargo, en el área de la ciencia ficción, no sé mucho, conozco gente que sabe mucho de esto, pero lo poco que yo sé, México tiene una gran historia de escritores de ciencia ficción con diferentes calidades. Sin embargo, en el área gráfica, pues hay muy poco, en realidad. Y en lo personal, la ciencia ficción escrita, para mí, es maravillosa, pero el tema de la ciencia ficción es visual, para mí es visual, o sea, es gráfico, es estética, son mecanismos, son formas, son texturas, que si bien un buen escritor lo puede narrar en un libro, también es un deleite verlo como tal. Entonces, de pronto yo he percibido por ahí que sí se llega como a minimizar lo gráfico de la ciencia ficción y a enaltecer el texto de ciencia ficción, cuando a mí me parece que tienen un mérito semejante y que contar una historia a través de un cuadro puede tener un valor semejante al de escribir un libro de ciencia ficción o pintar una serie de cuadros. Es un poco en defensa de lo que a mí me gusta hacer, pero que tiene gran mérito y que no se le da el mismo trato, digamos, ¿no? O sea, tú como ilustrador o pintor de ciencia ficción, a ti te pueden decir, mira, te vamos a encargar la portada de un libro, pero lo importante es el libro, no la portada. ¿Y qué tal si en lugar de hacer la portada de un libro, mejor tú haces un libro de ciencia ficción, gráfico de ciencia ficción? Y estás narrando con las historias lo que tal vez un escritor podría hacerlo. Entonces, bueno, también hay que considerar un poco eso, ¿no? Hay que darle la justa dimensión al arte en las distintas áreas que se pueden manifestar. Pero entonces digamos que a nivel institucional o de la gente que se dedica a comerciar esto, sí hay como que una predilección más por lo escrito que por lo visual, ¿no? Que por lo plástico. No es una predilección, más bien no hay obra gráfica para mostrar, de manera que lo que se acepta más o se sabe que existe es la literatura de ciencia ficción más que lo gráfico de ciencia ficción. O sea, a mí me encantaría que se abriera un mercado enorme de ciencia ficción gráfica, porque a partir de esta ciencia ficción gráfica se pueden derivar muchas cosas, entre ellas películas de ciencia ficción, ¿no? Nosotros vamos al cine a ver imágenes, no vamos a escuchar textos, porque visualmente nos deleita la estética, el movimiento, la acción, la historia, ¿no? Entonces, no es que prefieran la literatura, sino es que solo hay literatura, o sea, hay muy poca. Que digamos que la gente interesada o que podría estar interesada en hacer ciencia ficción no tiene otros parámetros más que quizás la literatura, ¿no? Que es como que lo más fácil o lo primero que conoció, o a lo mejor lo que le fue más fácil estudiar para dedicarse a eso, y a lo mejor no tiene un referente de ilustración, de arte plástico, de escultura sobre ciencia ficción en el que pueda basarse y decir, bueno, también puedo hacer ciencia ficción en otros ámbitos artísticos, no solo el literario. Sí, pero es lógico porque no hay ejemplos de ciencia ficción mexicana. Entonces, pues no hay... los chavos, las nuevas generaciones, pues no pueden... Digamos que es más fácil que se motiven por ser escritores que por ser artistas plásticos en el género de la ciencia ficción, porque no es un área que se conozca mucho. Todo esto nos lleva a una de las preguntas un poco más esenciales de este podcast, que es ¿qué hace falta en México para que se produzca ciencia ficción de calidad en cualquiera de los ámbitos artísticos? Si quiere especializar más en lo que es el arte plástico, pero en general, ¿qué es lo que le falta a México para que pueda interesarse en hacer ciencia ficción? Y no solo hacerla, sino hacer de calidad, que sea a nivel internacional, que México pueda ser un referente de las obras mexicanas literarias, las obras mexicanas plásticas de ciencia ficción. ¿Qué es lo que, a su opinión o en base a su experiencia en todos estos años de trabajo, qué es lo que usted ha visto que hace falta en nuestro país? Es una pregunta que podría tener varias respuestas porque desde mi personal punto de vista es toda una cadena de eventos. Por ejemplo, la ciencia ficción, la mayoría de la gente, hablando en términos de masivamente, la conocemos a través del cine. El cine es maravilloso. El cine es
es como transportarse, como meterse en una historia y viajar y participar de esa historia. Pero el cine en realidad, lo que nosotros vemos como cine, y que también se aplica en los cómics, es el producto final. Pero detrás de todo eso hay todo un equipo y hay toda una industria del cine. Entonces, desde mi punto de vista, la industria del cine en México, como industria, no como cineastas individuales, o no como artistas individuales, como es mi caso, no podemos competir contra las empresas que vienen de fuera. Si cada verano o cada 3 meses nos llegan películas de ciencia ficción a México, producidas por enormes empresas con un capital gigantesco, es muy difícil que nosotros de manera individual podamos hacer algo que compita con todo eso. Entonces, primer problema que yo veo, que no creamos una industria. Por ejemplo, conozco chicos que son muy buenos para hacer cómic y se emocionan pensando en que van a hacer su propio cómic, pero se visualizan ellos como el que lo va a escribir y el que lo va a dibujar, como si eso fuera lo único que se necesita para hacer un cómic. Pero se les olvida que las empresas de cómics que nosotros conocemos son eso, son empresas donde hay contadores, donde hay secretarias, donde hay distribuidores, donde hay almacenistas, donde hay... O sea, es toda una serie, es toda una empresa, no nada más es un dibujante. Y en el cine igual, no nada más necesitas tu cámara y ya vas a hacer cine y entonces ya vas a hacer una película de ciencia ficción. O sea, tenemos que aprender a generar primero una industria, un mercado, una industria como tal, no el apasionado como podemos ser de manera individual. Y entonces solo así podríamos generar productos de calidad que compitan. No nos falta creatividad, somos muy buenos, somos muy creativos, no nos falta talento, no nos faltan ideas. Nos hace falta, creo, saber trabajar como una empresa, no de manera individual, sino como una empresa donde haya todo ese tipo de elementos que comentaba yo y que estamos muy ajenos. A veces los creativos somos muy ajenos y a veces hasta pecamos un poco de ególatras, ¿no? Y decimos, pues yo soy muy bueno en esto, entonces yo voy a hacer esto. Cuando en realidad no basta, tenemos que saber que es toda una maquinaria, todo un rompecabezas que tienen que estar todas las piezas en su lugar para que se genere eso, ¿no? Por poner un ejemplo, yo veo que hay muchos chicos que quieren hacer animación, se han hecho intentos de animación en México de películas. Sin embargo, a mí me da la impresión que esos intentos son más bien como esa ilusión personal, que si bien hacen equipos, pero no sé, por ejemplo, en otros países, para hacer un personaje de animación, se contrata a un artista gráfico que lo hace primero en papel y ese artista se lo da al modelador o al que lo genera en 3D tal vez, y luego él ya lo anima. O sea, es como un equipo. Y en cambio aquí se piensa que el mismo que opera la computadora es el mismo que va a crear el personaje, es el mismo que lo va a animar. Y entonces todos esos pasos tú los ves en la televisión, ¿no? Tú ves cómo el diseño del personaje no es muy bueno, los fondos no son muy buenos, los movimientos no son muy buenos, porque quizás un poco por falta de dinero, por muchas razones, no creamos primero esa estructura empresarial y luego hacemos el producto, ¿no? Sino primero somos más soñadores, ¿no? Primero vamos y con nuestra computadora empezamos a hacer 2 o 3 cosas y vamos jalando a gente a ver si tú, fulanito, me vas a ayudar. Pero no es una estructura que debería de crear no el artista, sino alguien que sepa de negocios. Y entonces jalar a la gente adecuada, no el hermanito, el primito, sino a los buenos, y entonces generar buenos productos para después generar esa idea ante el mundo de que somos buenos en algo. Nosotros somos muy creativos, pero no somos buenos empresarios. Ese es mi punto de vista. Digamos que lo hacemos todo artesanalmente, ¿no? En lugar de quizás, tal vez muchas personas por no querer pues irse a mucho lo comercial porque no saben o dicen, es lo que me apasiona, y lo ven de manera tal vez muy idílica de que lo quieren proteger y dicen, no, yo no quiero mega venderlo. A lo mejor sienten como que si prostituyeran su arte al hacerlo mega comercial. Pero digamos que si no se da el salto de lo artesanal a lo industrial, a todo un proceso, una cadena con gente especializada en cada proceso que se va a realizar,
pues sí, nunca tendremos productos que compitan como, pues no sé, una película de Estados Unidos, pues que son empresas millonarias donde trabaja mucha gente y en cada departamento hay un especialista que solo se dedica a eso, ¿no? Entonces, digamos que sí, y por otra parte, pues también, bueno, como yo lo veo, es que la falta tal vez de recursos muchas veces impide, ¿no?, tener toda esa infraestructura, y pues si alguien se quiere animar y nunca encuentra los recursos, pues a lo mejor no le queda otra más que, bueno, pues yo solo, a ver si mi amigo me ayuda, o pues yo aprendo a hacer esto y también aprendo a editar, también aprendo a animar, y poco a poco a lo mejor algún día saco algo. Sí, exactamente. No sé si tenga que ver un origen, una carencia desde los estudios, desde la escuela, que no nos enseñan a generar negocios, digamos, ¿no? No nos enseñan a generar estructuras que van a formar la base de una empresa en realidad, ¿no? Nosotros pensamos siempre en el producto final, pero no pensamos en las bases que tiene que haber para generar ese producto final. Y lo digo a título personal porque esa experiencia y este comentario que suena como a crítica, pues me la aplico primero yo. Yo publiqué un libro que cuando iba yo a las librerías, a las más conocidas de la Ciudad de México, decía: algún día mi libro va a estar ahí exhibido, ¿no? Va a haber algún día un libro de mi trabajo y va a estar ahí exhibido. Empecé a buscar sin ninguna clase de conocimiento, sin ninguna clase de estructura empresarial en mi mente, y empecé a buscar a ver quién me ayudaba. Las editoriales no se interesaron, algunas instituciones gubernamentales no se interesaron. Acabé haciéndolo personalmente y como caprichito pues estuvo cumplido, pero nunca pensé en que un libro necesitaba almacenaje, necesitaba distribución, necesitaba alguien que estuviera al tanto de las ventas, necesitaba alguien que estuviera al tanto de la publicidad. O sea, yo solo fui y mandé imprimir con mi propio dinero mi libro, pero no pensé en todos estos elementos que debe haber alrededor para que un libro pueda convertirse en un producto, genere dinero y se pueda continuar con otra edición o con más libros. Entonces, por eso digo lo que digo, porque yo mismo lo he vivido en esta fantasía que tenemos los que no visualizamos una idea como un producto más con una visión más empresarial, sino es un producto más bien de un soñador. Y como editor, por ejemplo, yo como autoeditor, pues soy un fracaso, ¿no? A lo mejor como un artista plástico puedo llegar a vender mis obras de manera personal o a través de otras personas, pero no es una industria, no es un producto masivo. Y el cine sí debería ser, o sí es un producto masivo, un cómic es un producto masivo y que requiere de otra estructura empresarial. Entonces nos hace falta empezar desde abajo, a veces sacudir un poquito el ego, porque muchas veces hay quien quiere los reflectores para sí mismo, para decir que hizo cine, que hizo un cómic, sin pensar que pues a lo mejor pueden pasar 20, 30, 50 años de duro trabajo antes de que los reflectores te apunten. Entonces es un poco complicado también desde nuestro país, digamos. Pues sí, digamos que hay muchos obstáculos todavía por superar, sobre todo por el desconocimiento muchas veces, ¿no? Como dicen, no sabemos todo lo que implica hacer un cómic, no sabemos todo lo que implica hacer un libro. Creemos que simplemente basta con escribirlo, porque dijimos, bueno, yo voy a ser el autor, y sí, como autor tal vez su trabajo llega hasta ahí, ¿no? Hasta escribirlo, entregar ese producto, pero para que ya salga el libro como quiere, pues sí, hace falta mucha gente, muchos pasos, muchas etapas, que muchas veces pues no sabemos que a todo lo que nos vamos a enfrentar en este caso. Y además, perdón que te interrumpa, y además una opción es que tú te acerques a una editorial y le des tu obra y que ellos hagan lo que tengan, porque hay editoriales que ya tienen la infraestructura y todo esta maquinaria empresarial para hacerlo. El problema es que estas empresas, la gran mayoría, pues también acaban siendo muy ventajosas. Y entonces resulta que, a mí por ejemplo me dijeron, pues mira, tu proyecto está bien, pero es caro. Si tú nos consigues patrocinadores, nosotros te lo hacemos. Y yo decía, bueno, si yo consigo patrocinadores, entonces ¿para qué los necesito a ustedes, ¿no? Sí. En fin, sí hay un punto medio en el que a lo mejor una editorial te va a pagar bien poquito por las ventas, pero se publicó tu libro y entonces te diste a conocer, o a lo mejor lo publicas tú, como fue mi caso, pero entonces no vendes como deberías de vender. O sea, hay toda una serie de cosas, de piezas que deben encajar para que un libro o un cómic o una película
se convierta en un producto de calidad a partir de nosotros. Yo insisto, no nos hace falta talento, no nos hace falta material, tenemos mucho material desde nuestra propia historia, tenemos muchos elementos para generar productos buenos de arte, de cine, pero nos hace falta esa parte empresarial. Que lamentablemente muchas veces también tiene que ver un poco con la ideología mexicana de fregar o sacar ventaja, ¿no? Muchas veces la gente no quiere soltar sus obras o no quiere soltar sus proyectos porque dice, pues el gandaya va a venir y se va a aprovechar de mí, o va a decir, esto tiene futuro, pues me lo quedo para mí, y al artista, pues a ver cómo le va, ¿no? Yo como empresario, pues me aprovecho de que ya con mi visión empresarial sé que esto me puede dejar ganancias, pero pues el artista como tal pues no lo sabe, entonces hago lo que quiero con él, ¿no? Entonces muchas veces también por miedo uno dice, bueno, mejor no salgo a la luz o publico tanto, hago pública mi obra, porque pues no falta quien llegue a sacar ventaja, ¿no? También. Desafortunadamente, el origen de este tipo de cosas, o sea, este tipo de situaciones son como la onda expansiva de uno de los mayores males que tiene este país, que se llama corrupción. La corrupción, que cualquiera diría, bueno, ¿qué tiene que ver la corrupción con esto? Yo digo que tiene que ver todo, porque hubo una época en la que México iba a la par de otros países en muchas áreas, en el cine, en el deporte, en muchas áreas iba a la par de otros países, y en cierto momento, por alguna extraña razón, se empezó a arraigar aquí grupos que empezaron a desarrollar como una maquinaria de corrupción, y empezaron a llevarse las ganancias, los focos de progreso, los focos de la economía, del desarrollo de la economía, se los empezaron a llevar para ellos, y entonces empezó a estancar el país, mientras otros países se seguían desarrollando en ciertas áreas. Aquí se fue cerrando desde hace ya algunos años círculos donde no dejan entrar a nadie. Entiéndase política, entiéndase medios de comunicación, entiéndase algunas empresas, y ya no dejan entrar a nadie. Por ejemplo, la televisión es un ejemplo, ¿no? Cuando empezó la televisión, tenían que llenar espacios y jalaban gente de la masa, gente de donde fuera, y de ahí nacieron los Cantinflas, los Clavillazos, todos estos cómicos, o los Pedros Infante, o todos estos, porque los tomaron del talento nacional. Pero llegó un momento en el que se dieron cuenta de la cantidad de dinero que generaban, que ya no estuvieron dispuestos a compartirlo, empezaron a coludirse con autoridades, con todo esto, se cierra un círculo de corrupción, y entonces ya no buscan el talento afuera, nada más lo heredan a sus hijos, a sus allegados, y de ahí nacen algunas personas que nos las venden como estrellas, no sé, las Alejandras Guzmán, las Chica Dorada, los Cristian Castro, o sea, todos ellos son hijos de gente que originalmente provino de la masa, provino de afuera, pero que ahora ellos le heredan a sus hijos. Oye, escuchaba en el radio que el hijo del Coque Muñiz, ¿no? Y dices, bueno, el papá este hombre, ¿cómo se llama? Marco Antonio Muñiz, pues era una persona común y corriente. Tuvo éxito, luego viene el famoso hijo, ahora viene el nieto, pero así se van heredando, ya no buscan afuera, o sea, son círculos cerrados. ¿Y por qué no buscan afuera? Porque no tienen competencia. Y no tienen competencia porque han generado tal cantidad de dinero que ya no permiten que llegue alguien más a quitarles el pastel. Entonces, eso hace que estos grupos, estos espacios donde podría generarse una competencia sana y buscar talento por todos lados, ya no les importa buscar talento, porque no hay una competencia que los presione para buscar talento. Y entonces los talentos que hay afuera se diluyen. Y no sé, hay países donde hay distintas empresas, y una empresa se le ocurre una idea original, inmediatamente las otras la ven y dicen, oye, estos ya sacaron esto, búscate a quien haga algo mejor que esto. Y entonces ellos no van con los hermanitos o con los hijitos, ellos lanzan convocatorias o los famosos headhunters, y buscan gente talentosa que llene ese espacio para competir con la otra empresa que les está comiendo el mandado, y luego la otra ve lo mismo. Entonces van generando cada vez algo nuevo, con talentos nuevos. ¿Y qué pasa? Se reparte la riqueza, se reparten las ganancias, se reparten las oportunidades,
y el país en general crece. Y aquí no. Aquí son estos círculos extraños que no dejan entrar a nadie y que los demás pues nos vemos desamparados ahí haciendo tus intentos que a veces son irrisorios de hacer algo cuando en realidad pues no podemos. No es falta de talento, es yo le digo la grupocracia, ¿no? O sea, unos cuantos grupos que no permiten que haya el desarrollo del talento. Sí, que lamentablemente son grupos que están en todo, ¿no? En las academias, en las instituciones educativas, en la investigación. En la economía, en todo. Bueno, ahora yendo a puntos un poquito más felices, alegres, digámoslo, después del panorama. Después de este panorama vemos, medio negro de nuestro país, que bueno, aunque se vea así, es la realidad, ¿no? Es la realidad de nuestro país. Y debemos estar conscientes si queremos afrontarla en algún momento, ¿no? Por muy difícil que sea o imposible quizás. Se está abriendo una ventana enorme y padrísima que puede acabar con eso. Desde mi punto de vista, por lo menos es mi esperanza, que se llama Internet. Se llama todo lo que tiene que ver, porque eso no está controlado todavía por esos grupos. Y eso creo que es una gran ventana, perdón. Sí, y lo estamos viendo con respecto a lo que dice en YouTube y todos estos canales de ya son gente que jala más seguidores que las estrellas de televisión, ¿no? Y con una cámara en su casa y hacen, a lo mejor no la gran producción, pero sí hacen un contenido nuevo y que le está gustando a la gente. Y una muestra de que hay talento afuera. Ajá, exactamente. De que no fue patrocinado por nadie, no fue el hijo, ni el primo, ni nadie de los que vemos normalmente. Es talento real. Sí, que les costó igual sus años en el anonimato hasta que empezó la gente a verlos y ahora pues ya tienen millones de seguidores, millones de vistas. Sí, me daría mucho gusto pensar que los medios de comunicación que no dejan entrar a nadie estén temblando de miedo de saber que el talento de fuera va a desplazar a los que ellos nos venden como talentos. Sí, exactamente. Pero bueno, decía yo que hablando un poco de cosas un poco más amables, ¿tendrá alguna experiencia, alguna anécdota en estos años de su carrera, en las exposiciones que ha ido, en los eventos? No sé, de que alguna vez la gente le llegue y le platique sobre, pues a mí me gustó mucho su obra, alguna anécdota así de ese tipo, de su experiencia personal. Bueno, pues sí, afortunadamente hay muchas situaciones en las que la gente, a mí me da mucho gusto ver la expresión de la gente cuando ve una obra y de pronto si la ve en una ojeada rápida, digamos que se puede seguir de largo, pero si se detiene un poquito a visualizarla y de pronto ve que hay algo que le es familiar, como lo que decíamos hace rato, cambia su expresión. Esa expresión, ese cambio de expresión a mí me complace mucho, porque es un poco el decir, mira, pues yo vivo por ahí, o yo estudié por ahí, o por ahí me asaltaron, o lo que tú quieras, ¿no? Pero es parte de tu propio país. Ajá. O sea, eso a mí me gusta mucho. Y sí, la gente comenta sobre eso, hace muchos comentarios positivos. Yo creo que el 99.9% de los comentarios que yo he recibido de esta obra han sido positivos, de México y fuera de México. Hay 2 o 3 personas que te llegan a decir que parece violento, que es como muy bélico, cosas por el estilo, que además es muy válida también la opinión, pero la gran mayoría son buenas anécdotas, son buenas opiniones, y quizás como un extra, ya me ha tocado escuchar 2 o 3 chicos que me han dicho que a partir de que vieron la obra decidieron dedicarse a hacer arte, lo cual eso también es muy satisfactorio, porque originalmente tú haces algo porque te gusta y nunca te pasa por la cabeza que puedas influir en alguien y que ese alguien pueda definir su vida a través de lo que tú un día decidiste hacer. Uh-huh. Entonces también es una responsabilidad indirecta el que tú generes algo, una propuesta, sabiendo que lo va a ver mucha gente y que en el mejor de los casos vas a generar la motivación en otra persona para que también intente hacer algo como esto. Y esa es una satisfacción que no te la paga ni todo el dinero del mundo. Y ahora, en cuanto a sus obras, ¿tiene alguna que le haya costado más trabajo, que diga no me gusta, no queda como quiero? ¿Alguna que sea como que la preferida? ¿Alguna que el resultado final diga no, como que al final no me gustó cómo terminó quedando, ¿no? ¿Cómo fue el resultado? Bueno, todas al final. Mira, dice por ahí una frase que una obra hay que aprender a abandonarla. Quiere decir que una obra, si tú quisieras, siempre la vas a estar mejorando. O sea, siempre tú le trabajas y la ves. Yo puedo ver este tipo de trabajos, los veo.
y nunca en la vida he estado conforme. El que tú me digas, le puedo encontrar 1000 defectos. Me gusta decir que la mejor obra para mí es la que todavía no he hecho. ¿Por qué? Porque todas las que ya están hechas, todas tienen algo que no me gusta. Todas. Esta le faltó esto, esta está muy monocromática, esta está chueca, esta es la composición, la quién sabe qué, la textura. O sea, lo que sea, no está satisfecho. Pero por otro lado, creo que eso es muy sano, porque sería absurdo pensar que ya la hiciste, ¿no? Que todo mi trabajo es perfecto. Ya ¿no? Sí, claro. O sea, así vivieras 200 años, jamás estarías satisfecho, porque siempre hay un paso más que dar para perfeccionar una técnica, una obra, un material, una escena, no sé, siempre hay algo nuevo que hacer. Y ayuda mucho, ¿no? A crecer, a decir, bueno, la próxima vez ya sé qué errores no cometer, ¿no? Voy a hacer esto distinto, voy a cambiar esto, voy a hacer algo completamente fuera de mi zona de confort, por así decirlo, y pues uno se va expandiendo y va mejorando sus obras, ¿no? Sí, y por ejemplo hay exposiciones donde te dicen, bueno, mira, pon tus trabajos, todos tus trabajos, y uno mismo dice, no, hombre, ¿qué voy a andar poniendo los trabajos de hace 20 años y están horribles? Pero la gente no lo ve así. O sea, la gente dice, bueno, pues es una cronología, ¿no? Pero tú como autor dices, no, te voy a enseñar las últimas obras, pero no las de hace años, cuando a lo mejor no están tan mal, pero tú como autor eres severo contigo mismo. Y dices, uno no, es su peor crítico muchas veces, ¿no? Crítico, exactamente. Ya entrando un poco a la parte final de este podcast, ¿qué es lo que sigue en estos momentos en la vida de Rakrufi? ¿Cuáles son sus planes a futuro? Si tiene hay algo pues definido que quiera hacer en los próximos años o en lo que ya esté trabajando en este momento. Idealmente, 2 cosas. Una, vivir solo de la obra. O sea, como les decía, yo hago publicidad, y la publicidad implica hacer lo que otros necesitan que hagas, hacer una imagen, hacer X gráfico, sin que lleve una propuesta, una filosofía, es solo por dinero. Dejar ese mercado y solo dedicarme a hacer obra plástica, pintura, escultura, tal vez instalaciones, no sé, algo que genere dinero para vivir dignamente, ni siquiera para hacerte millonario, ¿no? Sino vivir dignamente. Yo no me quejo, me ha ido para vivir dignamente con la publicidad, está bien, tampoco tengo grandes aspiraciones económicas, pero vivir del arte, nada más del arte, sería uno de mis planes, que creo que es posible. Y la otra sería que ojalá y esta propuesta gráfica generara una especie, no sé si sea demasiado pretencioso decir, generara una escuela, generara una corriente, generara un género, valga la cacofonía, que empujara a nuevas generaciones a seguir con esa línea, ¿no? Lejos de, a veces me preguntan, oye, ¿cómo haces esto? Y yo siempre se los digo, oye, ¿das cursos? Y les digo, pues no doy cursos, pero te puedo decir cómo se hace. Y hay quien me dice, oye, y no te como que no te quieres guardar tus secretos. Y yo les digo, no, al contrario, me gustaría que las nuevas generaciones siguieran con esto, porque pues si yo puedo dedicarme mi vida a hacer esto y luego me muero, ¿y luego qué? ¿No? Sí. Me encantaría que vinieran nuevas generaciones y que esto fuera una especie de base para que con el tiempo se generara toda una corriente, no nada más de arte, de cine, de literatura, de algo que tenga que ver con esta estética propia nuestra, y que esto haya sido como una contribución para motivar a la nueva gente, a la gente que viene. Me encantaría participar en una película de ciencia ficción nacional, me encantaría hacer el arte, me encantaría hacer los diseños, y luego me encantaría verlo en pantalla, ver algo de nosotros, ¿no? Algo que no sea solo la Estatua de la Libertad o la Torre Eiffel, ¿no? Sino que sea algo nuestro, y bueno, pues tenemos material bueno para hacer 1000 cosas. Entonces, esas serían como las dos cosas que me encantaría que pasaran. Y bueno, digamos que ya para finalizar, ¿qué es lo más satisfactorio que le ha dejado todo este trabajo? Lo que diga, si tengo que elegir algo de lo que más me ha dejado en cuanto a satisfacción, en cuanto a gusto, en cuanto a felicidad, esta obra que yo realizo, ¿cuál es la que elegiría? ¿Qué es? Pues hay muchas cosas. Quizás la libertad. O sea, la libertad que tengo en mi propia vida a través de la obra. Me refiero a que nunca he estado trabajando dentro de una empresa, nunca he estado, al hacer mi obra personal, siguiendo las órdenes de alguien, ni la consigna de nadie. Es una libertad total que me ha llevado a viajar, me ha llevado a otros países, me ha llevado a
a tener cierto reconocimiento modesto, pero muy satisfactorio a nivel personal. Y eso no lo cambio por absolutamente nada. Es una gran satisfacción porque no es algo que... No es como lo que decíamos hace rato, no vino mi papá o mi tío y me dijo, órale, ahí está todo para que hagas. No, o sea, lo hice yo solo como una pasión personal y de pronto eso empieza a generar resultados que son muy satisfactorios en la propia vida. Y bueno, pues el ser feliz haciendo lo que me gusta, que me paguen, que genere motivaciones en otros y que me permita ser libre para seguir haciéndolo, eso no lo cambio por nada, es la mayor satisfacción que puedo tener. Pues muy bien, creo que hemos abordado temas pues muy interesantes en cuestión de arte, en cuestión de ciencia ficción. Ahora, para la gente que quisiera contactarlo, conocer un poco más de su obra, tal vez adquirir su libro, ¿tiene algunos medios para que la gente lo contacte? Bueno, pues los tradicionales que con la rapidez que lleva la tecnología y todo esto del internet ya se está convirtiendo en antigüitas, pero todavía las páginas de internet todavía funcionan. Y mi página de internet, que es www.racrufi.com. Y bueno, pues lo que se viene derivando ahora de las páginas, que son las redes sociales, Facebook, el Twitter, el Pinterest, que me gusta mucho. Y bueno, estoy por abrir Instagram. Entonces, pero bueno, digamos que la base sería la página de internet, racrufi.com. Ahí vienen mis datos de contacto. Ahí viene teléfono. Todos los chicos que quieran preguntarme algo, que les interese este tipo de trabajo, que quieran tips, que quieran consejos, lo que sea, yo estoy totalmente abierto pues como decía hace un rato, ¿no? Como a transmitir lo poco que yo pueda para que siga este género, este movimiento de pretendido arte mexicano de ciencia ficción. Pues bueno, ya lo saben, a quien les interese este tipo de obras, este tipo de arte, a quien quiera hacer ciencia ficción más allá de la literatura, pues acérquense a Racrufi, contáctenlo, visiten su página, conozcan su obra. Todos los links para contactarlo yo los dejo en la entrada respectiva de este podcast en el blog para que les sea un poco más fácil contactarlo. Y también si alguno desea, no sé, adquirir su libro, todavía está a la venta. Sí, todavía está a la venta. Para adquirirlo. Pueden contactarme quizás más directo e inmediato a través de Facebook. Vale 350 y se los mandamos donde estén. Pues bueno, ya lo saben. Yo me despido con este genial podcast con un artista pues ya con varios años tras él de experiencia, con mucha obra. Y creo que al menos yo y creo que también ustedes aprendimos bastante de lo que es la realidad mexicana en cuanto a las obras artísticas de ciencia ficción. Ya conocemos un poco más de qué es lo que nos hace falta para dar ese salto, cuáles son los problemas que acarreamos como sociedad. Y bueno, yo me despido, yo soy Cuau del blog Café Anime Lair. Esto fue de ficciones y recuerden para contactarnos el correo cafeanimelair@gmail.com o por Facebook nos encuentran como Café Anime Lair, también en Twitter Café Anime Lair y obviamente en el podcast de ficciones que pueden descargar tanto de Spreaker como de ebooks y también de iTunes. Así que yo me despido y nos vemos en el próximo capítulo de Ficciones, un podcast sobre ciencia ficción y demás cosas frikis de la cultura pop. Hasta luego.